Bueno, pues entonces vamos a empezar, si os parece, ¿vale? A explorar un poquito esto que yo quería decir con el viaje del héroe, ¿de acuerdo? Que es esta comparación que yo hago con el viaje del héroe que nos propone Joseph Campbell. Joseph Campbell es un profesor estadounidense, experto en mitología, que, bueno, se da cuenta que hay una estructura universal que siguen los mitos de todas las culturas, por tanto, algo de verdad debe tener. Entonces, representa la transformación interior del ser humano. También es una metáfora precisa del desarrollo adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el adolescente, cuando llega al tercer septenio, alrededor de los 14 años, que ahora vamos a ver que esto está ocurriendo antes de los 14 años, porque estábamos despertando fuerzas antes de los 14 años, por tanto ellos pues aceleran el proceso, aceptamos que esto está aconteciendo ya a partir de los 12 porque el joven pasa al instituto y entonces empieza a relacionarse con gente mayor y de repente cree y empieza a pensar que debería parecerse más a ese mayor con el que se está relacionando que con ese pequeño que dejó un año anterior en primaria, ¿vale? Esto es una de las primeras cosas que yo cambiaría, claro, en la educación, porque esto hace que se aceleren los procesos cuando esto no trae nada bueno, como hemos visto y como estamos viendo a diario en el instituto. Y esto hace que el malestar crezca, ¿de acuerdo? Un malestar que nos está acompañando desde hace unos años a esta parte de manera más contundente. Vamos a llamar que el 2020, con todo lo que nos trajo, pues trajo también este malestar, porque además de acelerar el proceso, cuando el niño entra en el instituto, también tiene más horas de pantalla, esto lo hemos vivido en todos los hogares, y de repente empieza a explorar cosas que están ocurriendo en las redes sociales y que le están trayendo no solo demasiada información, sino de forma prematura, ¿vale? Esto puede trastocar o tergiversar este proceso del viaje del héroe que yo planteo hoy. Por eso quiero traer esta idea para que entre todos los que estamos aquí podamos sacralizarla, hacerla sacra, que el proceso de la adolescencia, sea un proceso sagrado, como era y como debería ser. Vamos a ver cómo. La adolescencia como un viaje iniciático, pues es la etapa donde el joven recibe la llamada, ¿verdad? Pero es una llamada interna a convertirse en sí mismo, no a esa idea que ha podido percibir desde el adulto, sino ahora ya toca adentro, a la búsqueda interna de quién soy yo. Es un momento de despertar de grandes preguntas, pero que además son preguntas que parece ser que quedan inconscientes porque el adulto ha olvidado que esas preguntas se deben ayudar a despertar, que hay que ayudar al adolescente a llevarlas al consciente para que las respuestas que van llegando de la vida se enlacen con esas preguntas y puedan, por tanto, calmarse por hallar la respuesta, porque son preguntas muy de la esencia de lo existencial. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no los ayudamos a buscar respuesta a estas preguntas, que obviamente no son respuestas tácitas porque todavía estamos en duda nosotros los adultos en muchos aspectos, pero sí por lo menos ver esas preguntas para recibir algunas de las respuestas que la vida tiene preparadas. Si no hacemos esto, las preguntas se pueden volver en su contra y hacerles daño. Y a veces hay un malestar interno que no sabemos de qué naturaleza es y son precisamente estas preguntas no atendidas, ¿vale? Esto es muy importante, la edad de la adolescencia. Preguntas inconscientes que hay que ayudar a sacar. ¿Cómo, Nule? ¿Cómo puedo ayudar a sacar estas preguntas? Bueno, pues quizá lanzando ideas. Puede que te estés preguntando esto, puede que tengas dudas sobre lo otro. Hay que usar pues la técnica del mentalismo, ¿no? Que es lanzar estas propuestas cuando haya predisposición a la escucha para que
el joven adolescente pueda también coger esos hilos de Ariadna y poder ir en busca de su minotauro, ¿vale? ¿Qué más? La identidad infantil deja de servir y comienza la búsqueda del auténtico yo. De hecho, en entrevistas de uno a uno me han llegado a confesar que echan de menos ser niños, que echan de menos jugar, que recuerdan el día en el que ya el juego dejó de interesarles, de que se miraban su amigo y él y ya no sabían qué tenían que hacer con aquello que antes les había divertido y entretenido tanto. ¿Por qué digo esto? Pues porque en realidad también podemos percibir aquí pues ese duelo, ¿no?, que el joven está haciendo también con ese niño que fue, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto va a emerger y, por supuesto, y coincidiréis conmigo, que ya no vamos a hablar tanto de esta edad alocada y de esta rebeldía del adolescente, sino que vamos a hablar de adolecer que empieza en esta etapa, pero que es un adolecer sano en la medida que se atienda adecuadamente para hacer el proceso de maduración, ¿no? O para hacer para empezar a romper esa crisálida. El que el gusano se convierta en mariposa duele, debe doler y debe ser incómodo, pero el beneficio de pasar ese proceso y de romper esa membrana va a ser el de poder mostrar sus cualidades, ¿no?, y todo su potencial. Por tanto, fijaos si es importante que miremos esto como un momento muy sagrado. Es un umbral entre dos mundos, igual que los mitos iniciáticos, ¿no? El mundo de la infancia y el mundo adulto, y de repente él se encuentra en medio, en el umbral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fases tiene este viaje del héroe? Pues tiene 3. Es la partida, recibo la llamada, ¿vale? Si contesto a la llamada, entonces voy a partir, en este caso, hacia adentro, ¿vale? Luego vamos a ver que hay un proceso de iniciación, la iniciación como se trataba antiguamente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en películas o en series donde el chamán se lleva al niño de 15 años a la selva y le hace pasar por una serie de pruebas iniciáticas para fortalecerse, para conocer su sombra, como vamos a ver, ¿sí? Y para retornar, que es la tercera fase, con los aprendizajes que se han hecho en esa iniciación, ¿verdad? La partida, pues la partida es un llamado a la aventura, en realidad. Claro que es sagrado este proceso, pero vamos a verlo con esta sustancia de la alegría, ¿no? De que el proceso se ha iniciado, de que es natural, de que realmente es lo deseable. Es que vamos a la aventura de ser adultos. Esto lo digo para que le quitemos el drama, ¿no? Que convertirse en adulto, que no sea algo dramático, sino que sea algo maravilloso, algo anhelable, ¿verdad? Campbell, ¿qué sugiere? Pues que surge una invitación a salir de la zona conocida. Zona de confort, ¿os suena? Esa zona que parece tan absolutamente limitada y con esos muros tan claros, ¿verdad? Pero esa zona de confort se puede elongar, puede crecer, ¿de acuerdo? Y esto el adolescente debe saberlo, pero va a necesitar también a su adulto de referencia, que son los que estamos aquí, ¿verdad?, para también hacer esto con nuestra zona de confort. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué surge en el adolescente? Pues hay una incomodidad porque ya miran a mamá y papá y dicen, este modelo no me sirve. ¿Es que yo no sirvo? No, no estoy diciendo eso. Es que ya no le sirve el modelo a tu hijo.
o a tu hija. Pero no es que tú no sirvas, es que lo natural es que ya no le sirva. ¿Vale? Es que esta es una primera aceptación que tenemos que hacer. ¿Vale? Es que seguramente si le dice lo mismo que le estoy diciendo yo otra persona, le entrará muy suavito. Si se lo digo yo, muy probablemente lo rechazará frontalmente. Esto debemos aceptarlo porque nos irá muchísimo mejor con la relación con el adolescente. ¿De acuerdo? Entonces tienen la necesidad de separarse y cuestionar, porque en esta separación y en este cuestionamiento es cuando van a sentir ese vértigo que necesitan sentir. Es cuando van a ver que ellos también tienen establecido una zona de confort. ¿De acuerdo? Y cómo no, el llamado a la aventura, que es, rin, rin, oye, ¿te vienes a ser adulto? Lo ideal es que digan sí. ¿Qué está pasando en la adolescencia hoy en día? Que ni siquiera oyen la llamada. Este es un gran problema, que es que no están oyendo la llamada. En una gran parte, porque el adulto todavía, y ahora lo veremos, está en un momento de su viaje del héroe y estaría bien que lo localizara. Vamos a localizar en qué momento del viaje del héroe me quedé congelado. Que no somos los que estamos aquí, ¿eh? Los que estamos aquí lo estamos haciendo muy bien, ¿vale? Estamos ahí en nuestro viaje del héroe. Si no, no estaríamos aquí de conciencia, de reunión de conciencia en reunión de conciencia. Entonces, enhorabuena. Pero sí, tenemos que seguir porque en realidad quizá nuestro adolescente interno todavía está ahí congelado. Todavía tenemos nuestros traumitas y nuestras cositas y nuestras, ¿no? Que a los que les damos vueltas. Pues vamos a despertar ese yo adulto. Como decía mi maestro espiritual, Dios lo tenga en su mejor asiento, en primera fila, porque era magnífico, mi Felipe querido. Ya no sé lo que decía, me he quedado pensando en él ahí en primera fila, mirándome y mirando al lado de Dios y ya no sé lo que iba a decir. Ah, sí, que él decía, es que convertirse en adulto no es ser maduro, no es lo mismo. Lo ideal es que fuera a la par, que fuera paralelo. Yo me hago maduro y maduro. ¿Qué es madurar? Pues aprobar nuevas asignaturas, coherencia, autonomía, autosuficiencia, autorregulación, autoaprendizaje, ¿vale? Nuevas asignaturas que yo debo aprobar, ¿no? Porque imagínate un adulto que no sea autónomo emocionalmente, que no se sepa responder y cubrir sus necesidades o que no pueda, yo qué sé, expresar sus emociones de manera adecuada. Pues claro, ahí vamos a tener un adulto que tiene pues que tiene un proceso de madurez todavía. Está ahí, es manzana, está en el árbol ahí colgando, pero todavía no se puede comer, ¿no? Todavía no ha madurado del todo. Bueno, el primer problema es que la partida empieza antes de hora. Es decir, que a veces, fíjate, despertamos fuerzas en el niño, ¿vale? En el preadolescente, que no deberían despertar, los hemos empujado a un proceso de madurez, ahí a lo bestia, pero, claro, no tienen el fortalecimiento que tenían que tener para poder transitar esa parte, ¿no? Esta iniciación. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos darnos cuenta que esto está ocurriendo? Bueno, pues en el tipo de relaciones, en los comentarios, en lo que están viendo, ¿no? A través de las pantallas, qué les está llegando, qué tipo de amistades, hay relación de pareja. Habría que observar qué está viviendo ese niño preadolescente para darnos cuenta que quizá podemos animarlo a posponer. A mí esto me lo compran mucho los adolescentes, ¿eh? Mucho. Cuando yo me reúno de uno a uno con un adolescente y le digo, oye, ¿por qué no pospones esto? Casi siente alivio. A veces que yo le diga, posponlo de esta relación de pareja. Si es que a lo mejor tienes que aclarar ciertas cosas contigo mismo. Y me lo compran. Es como que me dicen,
ostras, gracias por habérmelo dicho, porque en realidad me estaba metiendo en una relación y estaba siendo empujado, ¿no? Porque tampoco nadie me ha puesto ese límite y entonces, pues bueno, empiezo una relación de pareja sin ser ni medio consciente y ni que decir tiene cuando se inician a la vida sexual, cuando la fuerza erótica pues tiene que despertar un poquito más adelante para que haya una coherencia. Yo les digo muchas veces, porque claro, no puedo cortarme al hacer estos comentarios porque como sé que se inician en la vida sexual tan pronto, pues muchas veces les digo, mira, una de las claves para saber si estás preparado o no para una relación de sexual es que estés absolutamente convencido o convencida de que si a mitad del acto se te cruza y crees que es hora de parar, que seas capaz de decir que no. Pero la mayoría me dicen que no les es posible. No, pero ¿cómo voy a hacer eso? No puedo, porque va a pensar. ¿Me seguís? Es muy rocambolesco, pero es así. Y a este tipo de conversaciones me tengo que enfrentar porque, bueno, porque me descubro entre estas fuerzas eróticas despiertas que no deberían. ¿Qué puede ocurrir? Y es donde aquí está la rebeldía, donde están las emociones secundarias, que es el rechazo del llamado. Claro, aparece el miedo. ¿Seré capaz de hacer este proceso de iniciación a la vida adulta? ¿Seré capaz de ser adulto? ¿Seré capaz de resolver mis asuntos? ¿Seré capaz de... ¿Seré capaz? Claro. En la adolescencia se expresa como rabia, resistencia, apatía. ¿Os suena esto? ¿Adolescente tendido en el sofá? Bueno, pues eso también está dentro del proceso de la aventura, ¿no? Del viaje del héroe. No lo veamos como algo que nos provoca una reacción, ¿no? Porque cuando lo vemos ahí tirado en el sofá es como que se nos despierta ahí la brasa interna y se nos inflama porque no nos gusta verlo ahí inactivo. Es que forma parte, obviamente no lo vamos a dejar ahí todo el día, pero que no nos identifiquemos tanto con esto, que no nos hagamos tanto daño con verlos ahí tirados en el sofá, sino que entendamos para poder ayudarlos y sacarlos de ahí. ¿Qué quiero decir con las emociones secundarias? Pues muy importante, esto lo digo siempre con el adolescente. Un adolescente que te muestra rabia, rebeldía, ira, enfado, te está mostrando su emoción secundaria, la emoción superficial, la que no es tan importante. En realidad, eso es como un aderezo que tiene la emoción. Lo que hay de verdad, la emoción primaria, es vergüenza, miedo, tristeza. Esas tres, las reinas de las emociones. O sea que cuando yo veo a un adolescente así rabioso, y a mí cuando que me vienen continuamente, pues eso, ¿no? Gallitos y, no, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Es que enseguida ya leo por ahí, detrás de esa máscara, ¿no? Y de ese personaje ya veo, ostras, está cagao, está cagao. Entonces muchas veces cuando me vienen así los abrazo. Ya, bueno, ya me conocen, claro, y saben que los abrazo por todo, ¿no? Pero bueno, pues sí, los abrazo y les digo, venga, ven a ver y cuéntame qué te pasa. Y bueno, también les das la posibilidad de salir de ese personaje que cuesta energía mantenerlo, ese personaje de rebeldía y de tal, les cuesta energía, les agota también. Está bien abrir esos espacios de decir, bueno, pues exprésate, pero bueno, luego me cuentas cuando quieras en qué te puedo ayudar. Entonces, muy importante, emociones secundarias son las que vamos a ver primero. Entonces, tenemos que tirar del hilo para ver la emoción primaria, porque es la emoción que nos va a dar la información más importante sobre el joven adolescente al que quiero ayudar o acompañar, ¿vale? Entonces, ahí ya se podrá iniciar una conversación más seria y una conversación más eficiente, porque ahora ya sé que si tú tienes miedo, podemos tirar del hilo de ese miedo para ver cuál es la causa original de ese miedo, ¿sí? Porque me vendrá la información más veraz de lo que está ocurriendo en este adolescente, que quizá a lo mejor no sepa ni expresarla ni ponerla en palabras, pero para eso estamos nosotros, para ayudarlos, para usar el mentalismo y lanzarles frases para que tomen ideas de cómo, bueno, hacer que eso salga y se configure la frase que los alivie, que los ayude a ponernos en cuestión, ¿vale? Supongamos que tira para adelante, ¿no?
Al recibir la llamada prematura, digo aquí, se desordenan las fuerzas. Esto es un guiño a lo que hemos dicho antes. Si lo inician de manera precipitada, entonces las fuerzas se van a desordenar, ¿de acuerdo? Que son las fuerzas, como decíamos, la fuerza erótica, por ejemplo, ¿vale? O la de emociones no exploradas todavía o sentimientos no explorados todavía, como son los sentimientos hacia sus iguales, ¿de acuerdo? Esto se puede desordenar y, de hecho, lo ves constantemente. Pasaríamos entonces ahora a la fase de la iniciación, ¿vale? ¿Qué ocurre en la iniciación? Antes se hacían los templos, ¿vale? La iniciación era, se cogían a los jóvenes adolescentes y se llevaban al templo con el sabio y hacían un recorrido que muchas veces los ponía frente a pruebas, ¿no? Tanto físicas como mentales como anímicas para poder superar los escollos de la adolescencia. Pues tenemos ejemplos como Merlín, Yoda, un chamán, pues son los acompañantes, los ejemplos, ¿no? Los guías que tienen en los mitos, ¿sí? En la vida real, ¿qué puede ser? Pues, ante todo, la familia, obviamente, pero como vemos que están buscando a terceras personas, ¿no? Para ser guiados, pues puede ser un docente motivado, un docente, pues bueno, que esté aquí en esta reunión y que tenga ganas de conocer mejor esta etapa, un adulto confiable, un guía. Pero tiene que tener muy importante la persona que acompaña, que no salva, solo entrega herramientas o las despierta, reconoce las cualidades. Yo cuando me vienen, en lo que me empecino mucho es en que despierten sus cualidades y recursos, porque una de las cosas en las que fallamos el adulto es que nos aproximamos al adolescente y entonces le decimos, oye, que tú podrías hacer esto así, 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 así. Pero cuando tú le dices tú podrías hacer esto así, 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 estás tirando de tus cualidades y de tus recursos, de cómo tú lo harías. Entonces es posible que esto no le sirva, ¿vale? Y esto es un problema porque tú te estás empeñando en decirle, no, no, pero hazlo así. Y entonces, claro, lo estás separando de su manera. Lo ideal es que lo hiciera la suya, ¿vale? Que lo hiciera la suya usando sus cualidades. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante que es, pues, vamos a ver, ¿en qué eres bueno? ¿En qué eres buena? Esta es una de las preguntas de la Pregunmagia de clases intensivas de poder que nos va a ayudar muchísimo. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres buena? Vamos, cuéntame. Simplemente haz una lista. ¿Qué se te da bien? No, Lule, pero es que a mí se me da bien, yo qué sé, pues ayudar a mis amigos, ¿vale? Ya, pero eso no me sirve de nada. Bueno, espera, a ver, a ti no te sirve de nada porque tú crees que como para ti es fácil ayudar a tus amigos a darles ideas o respuestas o para ayudarlos en conflictos, pues tú te crees que eso lo sabemos hacer todo el mundo. Pero que sea fácil no significa que no sea una cualidad. Y yo siempre pongo el ejemplo, yo era escultora en piedra antes, y entonces yo vendía esculturas. Y mi cuñado me decía, pero tú pon un precio adecuado a la escultura porque las estás regalando. Yo decía, pero si es que esto es muy fácil. Me decía, bueno, será fácil para ti, pero tú pon a tallar piedra a alguien. Claro, y a mí me tuvo que bajar del burro y decir, ostras, claro, es que esto es una cualidad que yo tengo, ¿no? Es bueno, pues tengo estas habilidades manuales y no las tengo que menospreciar, sino todo lo contrario. Pues cuando te dicen, pues mira, se me da bien dibujar, o se me da bien cantar, o se me da bien ayudar a mi compañero, o se me da bien escuchar, o se me da bien, pues bueno, yo organizo las reuniones y cuando quedamos soy yo el que decide dónde vamos y, jolín, ahí tenemos un líder oculto. Es que son cosas muy simplonas y muy sencillas que se dan a la edad de la adolescencia, pero que eso cuando llega al mundo adulto es un empresario. Y si no le hemos dado ahí caña a esa cualidad, al final no la reconoce y la adormece, ¿vale? Y luego nos tenemos que ir a terapia. Toda la vida en terapia llevo yo. Pero bueno, estoy muy bien gracias a eso, ¿vale? Benditas terapias. ¿Está el adulto en su propio viaje? Esto lo hemos preguntado antes. ¿Superó la prueba adolescente? Ahora le pregunto, ahora cuando me vaya a dormir hoy, le pregunto a mi adolescente interno,
¿En qué punto estás, amigo, amiga? ¿Te quedaste congelado ahí? ¿Tuviste alguna relación que te dejó una herida y que ahora te recuerda que no vales, que no mereces, que eres peor que el otro? Venga, pues una conversacioncita también con el adolescente interno que, como siempre digo, se habla mucho del niño o la niña interna y poco del adolescente, ¿vale? La adolescencia es un hito en nuestra vida, entonces también tenemos que prestar esa atención. ¿Le ofrece sus cualidades al joven obviando las naturales de cada uno? Esta pregunta nos la tenemos que hacer si estamos cerca de un adolescente. ¿Le estoy diciendo al adolescente, le estoy señalando al adolescente sus propias cualidades o les quiero imponer las mías? No, es que esto se hace así, ¿eh? Y es que yo lo he hecho muchas veces y esto se hace así. ¿Cuántas veces yo misma lo he dicho? Pues eso, nos volvemos a caer en el mismo error de es que esto es así porque sí. No, en la adolescencia ya no sirve lo de esto es así porque sí. No. Además, en el tercer septenio, esto se vería en otra clase porque es destripar el tercer septenio, pero el joven en el tercer septenio va a buscar la verdad, la veracidad. Entonces, si tú le estás diciendo que esto es así, pero no se lo demuestras, va a crecer la desconfianza, ¿vale? Ahora ya no le puedes decir nada que no sea demostrable, ¿vale? Porque está en esta etapa de ver que el mundo es verdad, es verdadero, ¿vale? Empieza de 0 a 7 es bueno, en 7 a 14 es bello y de 14 a 21 es verdadero, ¿vale? Por eso las cosas para un joven adolescente tienen que ser buenas, bellas y verdaderas, ¿vale? Pero esto lo podemos desarrollar en otro momento. Cruce del umbral, paso del mundo infantil al mundo adulto. Neurobiológicamente, poda sináptica, reorganización del sistema límbico, posibilidad de resetear. Esto me hace mucha gracia, porque es que a mí me pasa con los adolescentes lo siguiente, que yo llego a la conclusión, de hecho llegué a la conclusión en un podcast que, por cierto, acaba de salir, a las 6 ha salido, en el podcast No Solo Éxito, y ahí mismo dije, claro, si es que la adolescencia es un hito, la adolescencia es un momento, es un punto de inflexión en el que yo puedo mirar atrás y si acompañáramos bien al adolescente, quizá podría pasar a la vida adulta habiendo resuelto sus traumas infantiles, habiendo acunado a su niño interior y habiendo resuelto conflictos que quedaron abiertos. Interesantísimo. Es que además luego resulta que la vida, que es muy bonita, me dijo, oye, mira, que es que ya hay un psicólogo que ha estudiado esto, Lule. Y digo, pues estupendo, porque entonces ya puedo confiar en esta intuición que yo he tenido, porque realmente hay una reorganización del sistema límbico y una poda sináptica. Es decir, que las conexiones sinápticas que no me sirvieron ya, fuera, ¿vale? Hay una aponeurosis, ¿vale? Algo así, es como que se suicidan algunas neuronas y dicen, ya está bien, hasta aquí. Y se crean nuevas, pero claro, como no hemos resuelto lo de la infancia, como no los acompañamos a decirles, bien, querido mío, querida mía, has llegado a un punto en tu vida en el que debes mirar atrás y vamos a repasar la línea biográfica para ver dónde están esos escollos, ¿no?, que tú tienes que ir a mirar y resolver. Porque resulta que Menganito te dijo gordo y tú te lo has creído y has basado tu vida en que eres una persona gorda y entonces tus decisiones las tomas desde ahí. Entonces vete por favor a ese punto de tu vida, ese escollo, y dile desde tu adolescente qué solución le podrías dar, ¿vale? ¿Qué podrías decirle? ¿Cómo podrías parar ese comentario? Etcétera, etcétera. O sea, podríamos resolver esos traumas, ¿no? Algunos grandes y pesados, que obviamente yo aconsejo hacerlos con un acompañante, ¿no? Con alguien, con un profesional, se podría hacer. O sea, está demostrado científicamente que es un reseteo, que la adolescencia es un reseteo. Fíjate si la tenemos desperdiciada, estamos esperando que pase en nuestra casa, por Dios, que pase ya, que crezca, que deje de olerle los pies. Pues no, es un viaje del héroe y si queremos ser Gandalf, pues tendremos que también hacer nuestro trabajito interno, ¿de acuerdo? Vale, el joven entra en un territorio donde ya no funcionan las normas antiguas. Esto lo he vuelto a poner para que se nos meta en la cabeza. Que no funcionan las normas antiguas, que las tendremos que decir de otra manera, ¿de acuerdo? Que no nos enfademos porque nos están rechazando lo que decimos,
porque se lo dirá a otro y le va a servir más y mejor. No pasa nada, pues tú dale un codazo al otro y le dices, oye, dile esto. Sí, hay que buscar la forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Actualízate, adulto, ¿vale? Actualízate. O sea, mirad, es que, claro, cuando tú has crecido con tu niño, con tu niña, ¿no? Y has sido, pues, más o menos, pues, chulo, porque tú eras el adulto y él era el niño, y eso estaba bastante claro, tú eras el adulto y él era el niño, pues era un poco más cómodo. Bueno, con las dificultades de la crianza, claro, ahí no voy a decir que... Pero, ¿qué ocurre? Que cuando ya tienes a un adulto en ciernes conviviendo contigo, que toma decisiones de adulto, ya empieza a joderte un poco la cosa. Porque claro, ya se mueve tu zona de confort otra vez. Ya te ponen otra vez patas arriba. Pero claro, en ti está la posibilidad de que eso sea una bendición y no una jodienda. ¿De acuerdo? Entonces, actualízate. Si al final la vida es eso. Es, a ver, ¿quién tengo que ser ahora también para mi hijo adolescente? Jolines, que vas a ser el sabio de la peli. O sea, eso es chulo. Y vas a tener la oportunidad de también mirar esos conflictos, porque los conflictos que más te mueven de tu hijo o de tu hija adolescente son los conflictos que tú tienes por ahí todavía por resolver, o tu manera de mirarlos, ¿no? O tu manera de resolverlos, o tu manera de hacerte daño con las cosas. Pues tu hijo te está dando esa imagen que bueno, que si la aprovechas como oportunidad, te servirá para ti y, por supuesto, para ser un guía. Autoridad viene de la raíz autoritas, y autoritas es guía. O sea que nos tenemos que convertir en guías. No os preocupéis que yo convenzo al adolescente de que vosotros sois los guías, ¿vale? Ya me encargo yo de eso. Pruebas, aliados y enemigos. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué nos dice Campbell, Joseph Campbell? Pues que el héroe se entrena en un mundo desconocido. Claro, es que si no, no hay entrenamiento posible. No hay entrenamiento posible, tiene que ser desconocido, tiene que ser incómodo. Yo cuando me los envían a los jóvenes adolescentes a la medida restaurativa en el patio, cuando han hecho algo que es inadecuado, pues claro, yo les digo, esto, amigos, tengo que hacer que sea lo más incómodo posible. Acabamos riéndonos y abrazándonos, pero yo de verdad que lo intento, ¿eh? De verdad que intento que sea muy incómodo para que ellos no quieran estar ahí, porque han hecho algo inadecuado, ¿no? Que normalmente la moto que les vendo es, mira, amigo, tú plantaste una semilla que se llamaba tomatera y tú vienes aquí a recoger el tomate. Yo soy la que te lo entrega, ¿vale? Si quieres recoger calabacines, que es estar en el patio pasándolo bien con tus amigos, planta calabacines, amiga mía, ¿sabes? Que hay semillita de calabacín también. Pues eso, vamos a ver cómo podemos hacer que en sus manos caiga la semilla del calabacín, ¿de acuerdo? Otra cosa que desarrollaría mucho, pero no puedo y que trabajo mucho con ellos es, mirad, hay una causa, una relación de causa-efecto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto nos sirve como adultos también. Hay una causa que produce un efecto, ¿vale? Yo, por ejemplo, le tiro un avión al profesor en la cabeza y acabo en la medida restaurativa reflexionando con Lule, ¿de acuerdo? Pero yo les digo, eso está muy bien. Aquí hemos visto la causa y el efecto, pero vámonos a un poquito más atrás. Vámonos a la causa original. ¿Qué causa original subyace en esa necesidad de hacer un avión de papel y lanzársela al profesor? Porque a lo mejor nos echamos a llorar sobre la mesa, porque resulta que acabas haciendo el avioncito de papel porque en realidad le quieres caer bien a la chica que hay a la otra esquina. Porque resulta que crees que le caes mal y como es la líder y la popular de la clase, entonces pues vas a tener que hacer algo para que vea que eres un malote o una malota. ¿Me explico? Entonces, la causa original siempre, claro, es muy buena porque les conecta con realmente, ¿por qué provocó esta causa que al final provoca este efecto? ¿Me seguís o es muy complejo esto que estoy metiendo ahora de repente? ¿Bien? ¿Sí? Vale, miro de lado porque es que ya os digo que tengo aquí como 7 pantallas, ¿eh? A lo misión imposible. Vale, adolescente, pruebas internas. ¡Tachán! Autoestima. Esta noche hablamos con nuestro adolescente interno, a ver cómo está la autoestima. Pertenencia. Claro, porque salen de la cueva. Ahí saben seguro que pertenecen. Idealmente, porque hay familias desestructuradas, esto lo sabemos y con eso hacemos otras miles de cosas. Pero
Ellos pertenecen. Tengo una mamá, un papá, idealmente, o tengo un abuelo, o tengo una abuela. Como esté estructurada la familia, da lo mismo, mamá, hay ahí alguien al que pertenezco. Pero ahora tengo que salir de la cueva porque yo me han llamado y yo he dicho que sí, que me voy a ser adulto. Entonces, lo primero que voy a hacer es salgo de la cueva y digo, ostras, como yo no pertenezca a un grupo, yo no sobrevivo. Esto pasa en el cerebro límbico, así tal cual, con esta frase. Como yo salga de la cueva y yo no pertenezca a ningún grupo, me come el león de la selva. Fijaos si es mega sumamente importante las relaciones horizontales, porque ellos tienen que ver a dónde pertenecen. ¿Qué ocurre? Que claro, a veces se vinculan rápidamente con un grupo que no les hace bien, ¿vale? Y esto hay que observarlo y hay que cuidarlo. Y ahí es donde yo los invito muchas veces a posponer. Venga, pospon por favor esta relación, mírala un poco desde fuera, relaciónate un poquito contigo mismo, ¿no? Que es también una idea muy chula la de, vale, tú vas a pertenecer, está claro, pero vas a pertenecer en tanto en cuanto tú también te pertenezcas. Porque como no te pertenezcas, la hemos liado. Pruebas externas, grupo de iguales, a esto me refería, estudio, límites, familia, es la fase donde se aprende quién es en relación con los otros, ¿vale? Ahora ya hay esto es muy importante, quién es en relación a los otros. Y no quién quiere ser, sino quién es, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Como hay este batiburrillo de emociones, hay este tira y afloja, estas emociones secundarias que ocultan las primarias, pues narices, no hagas tuyas sus emociones, no te identifiques con el caos. Es que a veces cuando el adolescente está ahí, yo en clase a veces me dicen, ¿cómo tienes tanta paciencia? Y digo, bueno, lo que tengo es orden. El caos está ahí. Yo lo único que tengo es orden y no me voy a dejar llevar por tu caos, ¿no? Como yo os invito a no llevaros por el caos del que tenéis enfrente cuando está mosqueado, por ejemplo, ¿no? Porque de repente, claro, nos identifica nuestra pareja, entra en caos. Eso quiere decir que está ahí con su ping-pong emocional por cualquier cosa que os haya ocurrido, lo que sea, pero si está en caos él, no entres en caos tú, porque entonces no hay orden posible. Si tú mantenías un medio orden, ostras, cuida un poco ese orden, ¿no? Respíralo, las emociones son suyas y tú las tuyas y vamos a ver si encontramos ese lugar de encuentro, ¿vale? Cueva profunda, enfrentamiento con la sombra, claro, idealmente es esto, es que simboliza la confrontación con el miedo más profundo. Pues hay vacío, hay soledad, hay dudas existenciales, lo que decía al principio, hay preguntas, claro que sí, no pasa nada. Cuando veamos esa oscuridad, lo que tenemos que hacer es verlo como un momento transformador, con un momento de oportunidad. Porque si no nos arrastra el caos. Los vemos tristes, los vemos con miedo y entonces entramos en caos porque es mi hijo tiene miedo o está triste, ¿no? ¿Cuántas veces he tenido reuniones con familias de es que está muy triste? Bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero veamos esa tristeza también. No nos dejemos arrastrar por eso. ¿Por qué? Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Apuntadlo. Ojo con convertir esto en una patología. ¿Vale? Porque ya tenemos mucha patología. Entonces, no convirtamos en patología lo que no es. Primero observemos, ¿está dentro del proceso? ¿En realidad está todo más o menos en orden? ¿Es un problema más o menos común de relaciones? ¿Vale? Lanzo estas preguntas del mentalismo, estas ideas, a ver si yo le puedo tirar del hilo y si no es algo que se perpetúa en el tiempo y que se hace muy grave, claro, no quiero que se desatienda nada importante, pero ojo, que claro que sí, que van a ver la cueva, que van a estar ahí, que van a darse cuenta de que a veces tienen que ser lo que no quieren ser para ser amigos de otros y eso no les gusta. Y entonces eso les va a dar rabia y encima les va a dar rabia y les va a poner triste porque encima no saben que les está pasando eso concretamente, ¿no? Bien, importante, esta fase. Claro, ya han hecho el recorrido. Taca, 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 taca. Regreso. Muerte y renacimiento. El yo infantil se desintegra. Idealmente, llevamos el niño interno ahí dentro. Idealmente se desintegra. Se forma una nueva identidad más madura y auténtica.
Corona auténtica, porque claro, ahí hay mucho que explorar y yo es donde hago mucho hincapié con los jóvenes adolescentes. Genuinidad. Nos hace falta tu genuinidad en el mundo. Sé genuino. En neurociencia, el córtex prefrontal empieza a consolidar funciones de autocontrol, planificación y sentido del yo, ¿vale? Entonces, yo muchas veces, últimamente, incido mucho en los planes de acción. Cuando me dicen, es que quiero cambiar esto, es que quiero cambiar de amigos, es que quiero levantarme más pronto, es que quiero estudiar más, es que quiero ser más fuerte. Vale, no lo dejes en quiero, 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 ni lo dejes en frases, frases, frases vacías. Un plan de acción. Punto número 1. ¿Qué vas a hacer? Mini cosa, me da lo mismo. Ponerme el despertador para madrugar. Vale, así de precisa quiero una hoja de planificación. Les hago que sean muy precisos. Cuando me dicen que algo quieren cambiar, les pido un plan de acción con puntos muy precisos y concretos, para que no divaguen, para que no pase un día y otro, sino cosas concretas. ¿Qué cosas concretas que es tú que puedes hacer con tus cualidades, con eso que tú sabes hacer? Venga, y yo te apoyo y yo te ayudo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien esto? Vale. El retorno con el elixir. El héroe vuelve al mundo con su nuevo poder interior. El adolescente regresa a la familia y a la sociedad con su identidad adulta. Empieza a aportar, a crear y a decidir quién quiere ser en el mundo. Es decir, si concluimos este proceso, este viaje del héroe, de manera adecuada, con sus altibajos y con su acompañamiento y con su sombra y con su rabia y con su profundidad, vamos a volver con el elixir que es, vale, ahora empiezo a conocerme mejor, ahora ya sé más o menos por dónde voy, quién quiero ser, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Si no sabes lo que es, te vas al libro de clases intensivas de poder y lo exploras, poder de la autoestima, qué me gusta, qué no me gusta, ¿vale? ¿Cuál es el problema del adulto? Es que el adulto tiene muchos problemas en relación con el adolescente. Lo siguiente, aquí está la última prueba, la vuelta a casa del viaje, donde los demás esperan al héroe para integrarlo de nuevo en su día a día, pero ¿cómo? Sin mover las estructuras cómodas que se habían creado. Es decir, muy bien, cariño, tú quieres ser cantante, ¿no? Vale, pero en esta casa se estudia la carrera de filología española, la inglesa y la catalana. Y de paso haces arquitectura porque esto te va a dar un trabajo y te va a dar un futuro y luego ya si eso te apuntamos a cantar un poquito. ¿Me explico? O sea, hacen el viaje, se descubren, se tal, pero lo que van a traer no nos gusta, porque es un adulto suelto, independiente, que piensa por sí mismo y que va a tener ideas que a lo mejor no se parecen a las mías. Y yo voy a tener que hacer ese duelo. Hazlo tú también. Ese niño que tú tenías, ese retoñito que tú tenías, ya no está. Ha vuelto el adulto en ciernes, en devenir, ¿no? Entonces vamos a favorecer esto y muchas veces no va a coincidir con lo que tú quieres o lo que tú pensabas, que era seguridad, que era supervivencia, ¿no? Que es tener un trabajo, por ejemplo, y cuántas veces no hemos pensado, no, si trabajas, si tienes un trabajo, ya está todo. Y ahí estamos, esclavos del trabajo, ya no podemos pensar más. Y menos si es un trabajo fijo, pues imagínate. Entonces, habrá que mover las estructuras, ¿vale? Yo soy papá, mamá de un adolescente, voy a tener que mover las estructuras sí o sí, porque yo voy a tener que hacer espacio a esa persona que piensa por sí misma, porque además es lo que tú deseas, que lo haga. Pero claro, como piensa por sí misma, piensa lo suyo, ya no te encaja. Haz ese duelo, ¿vale? Para también crecer tú y madurar ese aspecto. ¿Por qué? ¿Estamos preparados para abrir nuestros brazos al elixir? ¿Estamos preparados para darle espacio, para crear espacios de oportunidad, para que se exprese ese elixir y para que lo podamos ver y lo pueda ver el mundo? Si la familia no está preparada, ¿cómo va a estarlo el mundo? ¿Vamos a apagar esa fuerza? ¿La vamos a adormecer otra vez? Adolescencia, pues es un rito, un paso, es una visión chamánica. Para las culturas indígenas, el joven debe morir simbólicamente para renacer. Se lo llevan a la montaña, al bosque. En Aikido, mis hijas lo que hacen es, normalmente, hacen lo que se llama el fortalecimiento físico. El sensei se los lleva a
con el kimono a ponerse en el chorro del río Algar con agua fría. Y están ahí cantando un mantra hasta que se congelan. Pues eso es un fortalecimiento, porque cuando tú estás ahí pasando frío tienes que estar anímicamente fortalecido también, si no, no resistes. Pues ese tipo de pruebas iniciáticas son muy útiles. Y eso es lo que vamos a hacer mi marido y yo en el futuro, en un terrenito que tenemos y que ya está construyéndose para llevarnos a jóvenes con sus familias para que hagan estos procesos de iniciación. Y lo digo muy emocionada porque es que lo veo y va a ocurrir. Y es nuestro deseo y nuestro objetivo en la vida, tener un lugar donde los jóvenes puedan hacer estos procesos de iniciación con sus familias. Así que, venga, deseadlo conmigo para que sea... Muchísimas gracias. La adolescencia es ese rito natural que hoy hemos olvidado, pero el cuerpo y la psique lo siguen exigiendo. El cuerpo y la psique exigen este rito natural. Pero no, le damos una pantalla, que vean no sé qué serie mientras comen y ya hablaremos después de los misterios de la vida. No, se nos acaba el tiempo, amigos, amigas. Si estáis cerca de jóvenes, por favor, hablarles de esto, hablarles de clases intensivas de poder, porque somos más cada vez y vamos a ser más. Porque del otro día, de hecho, hice una constelación con mi amiga Marta, que está por aquí, y sé que esto se desbloquea y que va a ir como una bomba. ¿Por qué es tan importante conocer este proceso? Porque si no reconocemos el viaje, interpretamos las pruebas como problemas, ¿verdad? Claro, si ahora vemos la rabia, ya no es un problema, es un viaje del héroe. Si ahora vemos un rechazo al papá o mamá, ya no es un problema, es una parte del viaje. Si ahora me está confrontando algo, ya no es un problema, es parte del viaje del héroe, ¿vale? Si está muy hundido y está encerrado en su habitación y busca la soledad, no es un problema, es parte del viaje. ¿Me explico? Para poder reconocer también las verdaderas patologías, que las hay y por desgracia muchas. Cerebro en reconstrucción, lo que os decía, este es mi amigo, Daniel Siegel, explica que la adolescencia es una segunda ventana de neuroplasticidad. Este es el que me dio explicación a lo que mi intuición me decía. Y Jai Jet demostró con resonancia magnética la poda sináptica masiva. Es que esto, me voy a hacer un vino ahora después para celebrarlo. Porque resulta que hay personas maravillosas descubriendo estas cosas de manera científica, cuando yo las vengo diciendo hace mucho tiempo, pues me encanta que lo demuestren encima y que pueda decir esto por ahí, por el mundo. ¿Por qué es una oportunidad para sanar traumas infantiles? Porque el cerebro se vuelve moldeable de nuevo, ¿vale? Se reescriben patrones emocionales antiguos. Si yo reconozco un patrón antiguo de cuando era niño, pues ahí en la adolescencia puedo decir, no, vamos a tomar otras decisiones. Vamos a hacer mini cosas y a probar a ver si esto me funciona. Te vamos a cambiar esta manera que tú te estás enfrentando al mundo. Se consolidan circuitos de resiliencia y de regulación emocional, que es lo deseable, ¿vale? Para cualquier ser humano adulto y maduro. Es un segundo nacimiento psicológico. Un aplauso a la adolescencia, por favor. O sea, por favor, un aplauso a la adolescencia. Es que se lo merecen todos. Están pasando por un momento importantísimo. Es un viaje maravilloso. Y a nuestro adolescente interno también un aplausito. Y sus fuerzas anímicas igualmente han despertado. Claro, porque de repente, si respetamos este proceso de despertar de fuerzas, las fuerzas anímicas, en este tercer septenio, van a despertar y entonces van a decir, ah, vale, es que yo puedo controlar mi rabia, es que yo puedo escuchar mi tristeza y traducir su mensaje, ¿vale? Es que yo puedo traducir el síntoma. A mí me puede doler la rodilla y yo ahora ya le puedo dar un significado. Porque yo con los jóvenes adolescentes obviamente hablo de psicosomática y hablo de árbol genealógico. ¿Y lo entienden? O sea, a la perfección no. Es que me dan ideas. Es que me lo reescriben. Es que me lo reexplican. ¿Por qué? Porque está ahí. Están a punto de caramelos y es que les resuena muchísimo todo esto, ¿no? Que el cuerpo pueda dar señales porque hay algo que no está bien y que se esté contrayendo en algún punto. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el adolescente no está roto, está reorganizándose. Lo que vivió en la infancia puede actualizarse y resolverse. El adulto acompañante ayuda a que el viaje no se viva en soledad, ¿vale? El propósito, convertirse en quien realmente es, encontrar una voz propia que no te va a sonar igual que cuando era niño
y descubrir un poder interior que luego aportará al mundo. Y esta mañana en una clase les decía, porque es que un chaval me ha hecho un comentario ahí súper bonito, estábamos haciendo el termómetro de bienestar y estaban todos diciendo en qué punto del termómetro estaban y decía, es que Lule, es que yo creo que si mi autoestima estuviera en su sitio, le hubiera dado a este compañero otra respuesta. Y le digo, no, no, te voy a decir más. Es que si en el instituto paráramos todo ahora mismo, paráramos todas las asignaturas, paráramos de hacer todo para hablar solo de autoestima, y me emociono cuando lo digo, nos haría falta menos de la mitad de la mañana para aprenderlo todo. Ahí lo dejo. Yo ahora mismo pararía todas las clases para hablar de autoestima, porque necesitamos subir el nivel de autoestima del ser humano en el planeta. Porque si no hay autoestima, no se puede poner en marcha la bondad. Y la bondad es lo que nos hace falta. Pero la bondad está en el último cajón de la despensa, porque estamos ahí así retorcidos de dolor por todo lo traumático que estamos viviendo. Un joven que no contacte con su propósito es peligroso para él y para los demás. Y esto yo lo he visto. Un joven que pierde el camino, hablo de casos más extremos, que nadie se me asuste, pero un joven que no contacte con su propósito es peligroso para sí mismo y para los demás. Hará daño a los demás porque no soportará el dolor de no contactar con su propósito, con su elixir, con aquello que ha traído al mundo. Y será daño a sí mismo precisamente porque las preguntas, las importantes, las buenas, las adecuadas, ni siquiera las oirá. Solamente oirá las preguntas inadecuadas que son yo sirvo, yo valgo, yo merezco, que acabamos arrastrando a la edad adulta, ¿verdad? Cuando comprendemos la adolescencia como un viaje del héroe, dejamos de temerla y empezamos a acompañarla, porque cada joven que cruza su propio bosque interior está trayendo al mundo un regalo que solo él puede ofrecer. Solo cada ser humano trae un regalo, indiscutible, porque lo ha dicho mi hija Olivia, que tiene 10 años. Mamá, cada uno tenemos nuestro tesoro. Digo, sí, hija mía, sí. Así que ese tesoro es el que vas a disfrutar, pero también a ofrecer al mundo. Bueno, esto es un poco más de lo mismo con mi Daniel Siegel, es que quería darle yo aquí a este psicólogo un lugar en la presentación, pero lo podéis explorar, ¿vale? Ya sabemos que se pueden resetear estas heridas infantiles y como decía también, y vuelvo al principio de la charla, pues hacerles también empujarlos a esta mirada un poquito más largoplacista, ¿no? Yo les contaba la historia interminable que cuando la reina de fantasía, no, es que me voy con nunca jamás, fantasía, Tierra Media de los Señores de los Anillos, creo que es fantasía en la historia interminable, si no me corregís. Y les digo, mira, Jesús de Nazaret decía, imaginad. Y cuando la princesa tiene esa piedrita, no sé si lo recordáis, que tiene una piedrita brillante en la mano y le pide a Bastian que imagine, pues les contaba eso esta mañana, les decía, tenéis eso, esa semilla brillante que si sois capaces de imaginar lo que deseáis en el futuro, los escenarios a los que os gustaría veros enrolados, esa semilla va a crecer y se va a desplegar y se va a convertir en el mundo de fantasía, ¿no? Pero es un mundo de fantasía que acabará siendo el mundo real. Porque si no hay imaginación, no hay bombillas, si no hay imaginación, no hay radio, si no hay imaginación, no hay ruedas, si no hay imaginación, no hay vida. Entonces, claro que sí, que tenemos que animarles un poquito también a hacer esa mirada largoplacista, esa pequeña incursión en el futuro para que puedan verse en diferentes futuros y decir, vale, pues desde aquí, como este es el que se parece un poco a lo que me resuena por dentro como bien, ahora voy a hablar con mi yo del presente para decirle, vale, yo creo que si tiramos por aquí, iremos mejor. Siempre podemos recalcular ruta, está claro, pero estos viajes, estas pequeñas incursiones en el futuro creo que son necesarias también.
Seamos guías, modelos, ¿vale? No nos dejemos llevar por el caos. Mire, decía Keith, ¿no? Como decía antes, incluso sin rito social, el rito cerebral y psíquico sigue ocurriendo, la poda sináptica y esta plasticidad cerebral que deberíamos seguir aprovechando. El rol del adulto es decisivo para acompañarlo y para recoger el elixir que nos trae, ¿vale? Por supuesto, a efectos prácticos, presencia, límites que siguen necesitándolos, escucha y ejemplo. Es intervenir directamente en su desarrollo neurológico. O sea, es un favor que le haces a tu hijo y que, por supuesto, te haces a ti. Pues bien, ¿cómo acompaño yo al adulto? Pues con clases intensivas de poder, estrategias para mejorar la relación con el adolescente externo e interno, es decir, con el que convives y con el que convives dentro, ¿vale? Es un conjunto de estrategias que están configuradas mediante imágenes, porque para mí son como anclajes, ¿vale? Para la psique, porque me gusta mucho lo del símbolo, para comprender y para poder hacer llegar conceptos más abstractos, ¿no? Como poder interno, como esos traumas infantiles, pues vistos como brasas internas, ¿no? Que se pueden encender con cualquier evento de la vida porque no están apagadas, ¿no? O, por ejemplo, imágenes como el rayo paralizador que estamos viendo aquí o la vara de poder, ¿no? Que son, bueno, pues esas herramientas que uso para mejorar la vida. Y no aparece aquí, ni aquí, ni aquí. Bueno, será que la vida no quería, pero aquí estaban las... Bueno, aquí veis el libro, ¿no? De clases intensivas de poder que recoge todas estas herramientas. ¿Qué ocurre? Que claro, se ha quedado corto ya. Ya está naciendo el clases intensivas de poder 2 porque hay ya herramientas que sigo, imágenes que sigo usando, ¿no? Para explicar estos conceptos y para hacerlos más fáciles, más accesibles, más divertidos. Pero me he vuelto yo más contundente, ¿no? Con el mensaje, porque ya aparecen frases de un curso de milagros que para mí es una guía indispensable de la vida, y entonces ya con muchas frases como capítulos voy desarrollando estas estrategias para que también el joven empiece un poco a, bueno, a relacionarse con la espiritualidad, ¿vale? Entonces, bueno, y aquí os enseñaba pero creo que os lo puedo enseñar, dejadme, que a lo mejor es más fácil, y a lo mejor la vida me está diciendo que sea yo más profesional. Y os puedo mostrar, a ver si está por aquí, clases intensivas de poder, que eso es. Bueno, pues aquí está el curso, ¿vale? Veis que está aquí, fíjate, claro, la vida me pedía, yo había hecho capturas de pantalla, si es que... Claro, la vida quería que os lo enseñara así en Octaedro Learning, ¿vale? Que es la editorial de educación, pues una de las más importantes de España, a la cual estoy muy agradecida porque, bueno, han confiado en todo el material de clases intensivas de poder y hemos configurado este curso, ¿vale? Con 10 módulos, como veis, más uno adicional de adolescencia, que como veis, bueno, pues tiene un vídeo y después tiene también una meditación Uy, perdón, me he salido. Cada módulo tiene una meditación también, ¿vale? Y, como no, el módulo tiene un cuaderno de exploración para que a medida que vayas haciendo los los módulos, vayas viendo los vídeos y vayas explorando todo lo que te sugiere y vayas comentando en el foro todo lo que necesitas comentar para compartirlo con los demás estudiantes y demás, pues también en casa tú puedas ir haciendo ese trabajo, ese recorrido por septenios, ¿vale? Para, bueno, ver esta línea biográfica, para ver cómo en orden está, ¿no? O cómo, o dónde está el caos, en qué punto de la vida. Y bueno, el cuaderno de exploración está, pues eso, coordinado con cada módulo para que tú puedas hacer tus ejercicios, ¿vale? Entonces, hay dos opciones de curso, que es una
que es la de clases intensivas de poder a tu ritmo, es decir, tú tienes ahí el curso y lo puedes hacer durante 6 meses, ¿vale? Y luego está, a mí el que más me gusta, que es por 100 euros más, el de que tiene clases en directo, porque nos vamos a encontrar aquí. Y entonces cualquier cosa que tú vayas a ver en cualquier módulo, lo vas a poder comentar en el foro, yo me lo voy a preparar para dártelo y ofrecértelo más desarrollado, ¿vale? Y para que lo podamos compartir entre estudiantes. ¿Para qué? Pues para que recuperemos ya en grupo nuestro poder interno y lo podamos poner al servicio del mundo adolescente, por supuesto, pero también para el mundo adulto, ¿no? Y para tu vida. Bueno, pues estas son las dos opciones que hay para seguir acompañándonos.